Buenas, hoy hablaremos sobre muestreo y aforo de la calidad de agua. Mi grupo está conformado por Stephanie Pimienta y mi persona, Luis Armando Renas. Buenas, a continuación vamos a hablar sobre una muestra de agua y cómo tomar una muestra de agua. Una muestra de agua es el análisis que se le hace a un cuerpo de agua en un lugar determinado. Para tomar una muestra de agua hay que tener en cuenta las medidas de seguridad para no contaminar la muestra. A continuación pasaremos a tomar la muestra de agua. Para tomar una muestra de agua primero hay que localizar el lugar donde vamos a tomar la muestra de agua. Preferiblemente que sea el arroyo más central que tengan en la muestra de agua. Para tomar la muestra de agua primero se debe lavar la botella. Tomamos un poco de agua. Para lavar la botella la cerramos, la agitamos fuertemente y damos el agua. Luego cerramos bien fuerte la botella, la introducimos un poco contra la corriente y la abrimos. Esperamos de 30 a 40 segundos mientras se toma la muestra de agua y tapamos la botella. Esta muestra de agua debe ser metida en una cubeta para mantener su temperatura, mantenerla en temperatura ambiente. Esta muestra de agua no debe demorar más de 24 horas en ser analizada, porque si no la muestra estaría contaminada o ya estaría alterada. A continuación me voy a hablarles sobre algunos parámetros físico-químicos del agua. Hablaré sobre el olor, sabor y color. Teniendo en cuenta esta muestra de agua, realizamos un análisis para determinar que no contenga contaminantes que afecten la calidad del agua y que no haya cambios negativos en su olor y sabor. Después de realizar el análisis, encontramos que el agua es agradable para las personas, el olor es inoloro y el sabor es insabor. Dando así, aceptando que los parámetros son aceptables para el consumo humano. La conductividad. La conductividad, como no tengo un aparato casero para poder medir la conductividad, explicaré qué es la conductividad. La conductividad es la capacidad que posee el agua de conducir la corriente eléctrica, y esto depende de la concentración de iones que contenga el cuerpo de agua. La dureza es la capacidad que tiene un cuerpo de agua de sales, que son como el magnesio y el calcio. Las aguas duras se denominan por lo que tienen una alta concentración de sales, y las aguas blandas son aquellas que se denominan que tienen una muy baja concentración de sales. Gracias. ¿Qué es un aforo? El término aforo de recursos hídricos significa la capacidad de poder medir el caudal del agua en diferentes secciones determinados en diferentes condiciones. Pueden ser en condiciones de río, canal, arroyo, etc. Pero también contamos con las estaciones de aforo. En las estaciones de aforo se encargan de evaluar el caudal del agua durante el escurrimiento y durante un periodo de tiempo prolongado durante el recorrido del río. Los métodos volumétricos es la forma más sencilla de poder calcular los caudales pequeños. Esta trata de llenar un recipiente cuyo volumen es totalmente conocido, y las diferentes variaciones dará las indicaciones del resultado preciso. Bueno, a continuación hablaremos sobre la metodología del método volumétrico, para el cual vamos a necesitar unos materiales como un tubo de 3 pulgadas de diámetro con un largo de 2,50 metros. Además de eso vamos a necesitar un recipiente, que es donde va a llegar el agua. Para esto necesitamos una represa, pero en el momento, como no tenemos una represa y no estamos ubicados en un lugar como tal, vamos a hacer la simulación con un grifo. Durante este tiempo que el agua va a recorrer el tubo y va a llegar hasta nuestro recipiente, vamos a tomar el tiempo que dura eso en llenarse. Y este experimento lo vamos a repetir durante 3 veces.
Además de eso, vamos a utilizar un cronómetro para poder ver el tiempo. Allí podemos ver cómo el agua recorre el tubo y llega hasta la taza. Esta es una simulación de un método volumétrico. Cuando hablamos del método área-velocidad estamos hablando del método flotador. Este método es uno de los métodos más utilizados para medir la velocidad del agua en una quebrada o en un río. También podemos decir que es uno de los métodos más sencillos pero poco utilizados, ya que es muy inexacto. Para medir el caudal existen varios métodos y el flotador es uno de los más fáciles. En primera instancia debemos identificar el tramo del río en que la lámina del agua sea lo más pareja posible y que tenga una profundidad similar y un ancho con distancias similares. Luego identificamos la zona del estudio marcando los puntos donde inicia el recorrido del flotador. Para este experimento hicimos uso de una esfera de icopor con un diámetro de 91 centímetros que fue lanzada 2 veces desde un punto A hasta un punto B para así poder obtener una medida exacta o poder obtener el promedio de ambas. Para la turbidez utilizaremos un método casero y este consiste en un disco de Secchi. Se utiliza principalmente en cuerpos de agua dulce. Esta herramienta consta de un disco dividido en 4 partes con colores alternados. Estos colores generan un contraste del disco y de la luz del sol. También en el centro del disco hay una soga, la cual posee nudos a cada 10 centímetros de distancia, los cuales serán los puntos de referencia para la toma de la turbidez. En esta oportunidad decidimos hacer nuestro experimento en el Valle de los Cangrejos y utilizar el disco de Secchi hecho en casa. El disco de Secchi se encarga de medir cuántos centímetros de profundidad entró en el disco hasta desaparecer de la vista, como lo vemos en el video. Vimos que desapareció a unos 19 centímetros de profundidad. Esta distancia de profundidad nos dice y nos indica el nivel de turbidez del agua y nos da un indicador de qué tanta biomasa de fitoplancton o zooplancton. El nivel de turbidez de un cuerpo sano oscila entre los 50 centímetros de profundidad. Allí nos está diciendo que hay un buen equilibrio entre los fitoplanctos y los zooplanctos, pero si el nivel del agua está entre los 60 centímetros de profundidad y el agua es totalmente cristalina, nos está diciendo que hay una baja generación de nutrientes y una escasez total de fitoplancton, por lo cual al agua se le tiene que agregar un fertilizante para que ya puedan crear su fitoplancton y pueda tener una generación más o menos estable. Ahora, para aquellos, como por ejemplo en nosotros, nuestro experimento que nos dio unos 19 centímetros de profundidad, nos dice que hay demasiados microorganismos y en lo cual tenemos que agregar una alquicida para poder eliminar esos organismos que están de más. Para el indicador de calidad de agua utilizaremos el repollo. Primeramente lo vamos a cortar en trozos muy pequeños en proporciones de repollo morado. Luego de tener el repollo triturado, lo agregamos en una olla. Echamos una cantidad proporcional de agua y luego de esto lo colocamos al fuego durante 5 minutos. Lo tapamos durante 5 minutos. Mientras este hierve, se va a desprender una sustancia morada que contiene el repollo, que se llama antocinina, que es lograr hacer el indicador casero. Dejamos que se enfríe durante un tiempo, temperatura ambiente. Bueno, después de que esto ya se haya enfriado, procedemos a colarlo. Nuestro indicador para la calidad de agua de manera casera. Si el resultado queda entre naranja y rojo, sabemos que es una sustancia ácida, pero si queda entre verde y azul, sabemos que es una sustancia básica. Con ayuda de esta jeringa vamos a tomar 5 mililitros
de nuestra sustancia y la vamos a agregar con el zumo de limón. Bien, esto nos dio una sustancia roja. Quiere decir que esta sustancia es ácida. Ahora lo hacemos con el agua potable y vemos que conserva su mismo color, es decir, que el agua potable es una sustancia neutra. A continuación tenemos el agua de río. Agregamos nuestra sustancia y esto nos da una tonalidad azul. Quiere decir que es una sustancia básica, con un pH básico. Por último, tenemos el agua de mar. Nos dice que también es una sustancia básica. Miren la diferencia entre el agua de río, que queda un poco más clara, y la del agua de mar, que queda un poco más oscurita. El alcohol nos dio un color como rosado, fucsia tirando a rojo. Quiere decir que el alcohol no es básico, sino que es ácido. Aquí tenemos nuestra escala de pH con su respectivo indicador, para el cual utilizamos el repollo morado. Tenemos desde los ácidos hasta los básicos. Con este experimento hemos logrado comprobar cuáles de las sustancias son ácidas y cuáles sustancias son básicas. El agua es una sustancia neutra, como la pueden ver aquí.